Muy buen día, tarde o noche. ¿Qué tal? Soy Roberto Carballo, profesional en materia de ciberseguridad. En esta ocasión tengo la oportunidad de dialogar con ustedes sobre los desarrollos de sistemas de inteligencia enfocados en ciberseguridad. En esta cápsula perseguimos dos objetivos. El primero es que ustedes conozcan los conceptos del trabajo de inteligencia y para ello haremos un repaso de qué son y para qué sirven. Adicionalmente, obtendrán un entendimiento introductorio sobre cómo operativizar un sistema de inteligencia enfocado en ciberseguridad y para ello desarrollaremos escenarios de amenaza que pudieran llegar a presentarse durante la contingencia actual. Arrancamos con el concepto de inteligencia, el cual hace referencia a un proceso organizacional continuo y sistémico con la función de producir información y análisis con el objetivo de satisfacer las necesidades de conocimiento de un tomador de decisiones, que a su vez podemos llamar usuario del sistema. La función del sistema de inteligencia radica en habilitar la toma de decisión informada, como también detonar la articulación de esfuerzos preventivos o correctivos ante las amenazas y oportunidades en el entorno que se desarrolla el usuario. A modo de brindarles un panorama amplio de la dinámica de trabajo que presenta el sistema de inteligencia, repasemos brevemente el ciclo de inteligencia con el que logra su cometido. En la primera fase del ciclo, llamada planificación y dirección del sistema, el sistema de inteligencia y el usuario realizan un análisis de riesgo para determinar en una agenda de riesgos la lista de amenazas y oportunidades que son de interés. En una segunda fase del ciclo, llamada investigación y recolección, el sistema de inteligencia junto con el usuario definen los elementos esenciales de información que describen o representan la materialización de esas amenazas y oportunidades y a su vez generan planes de búsqueda para recolectar e investigar información sobre esos elementos esenciales de información. Ahora, en una tercera fase, llamada análisis y producción, el sistema analiza la información recolectada y produce entregables, esto con base a dos cosas: al nivel de los requerimientos del usuario, pudiendo ser estratégicos, tácticos u operativos, y en una segunda instancia conforme a la periodicidad que éste lo requiera, siendo estas programada o de manera esporádica. En una cuarta fase del ciclo, llamada comunicación y diseminación, el sistema distribuye la información y análisis producido conforme al nivel de clasificación y tratamiento definido por el usuario y a los destinatarios que él quiere que reciban esta información. Y en una quinta y última fase, explotación y evaluación, el gestor del sistema de inteligencia ratifica con el usuario la utilidad de los entregables y a su vez recopila nuevos requerimientos de información de análisis que éste pudiera presentar. Ahora bien, tenemos una parte del concepto base de inteligencia. Ahora veamos una segunda de cómo éste se implementa en el mundo de la seguridad. Antes de esto, hay que entender que cada sistema de inteligencia debe de contar con capacidades analíticas que habiliten la producción de información y análisis para atender a los usuarios. Dicho esto, veamos el ejemplo de, las capacidades analíticas traducidas a conocimientos específicos que requeriría un sistema de inteligencia enfocado en la seguridad pública. A partir del ejemplo que les muestro, pueden observar que este sistema presenta distintos tipos de entregables. De estos entregables podemos deducir que las áreas de conocimiento específicas están relacionadas a la criminología, la forencia, la tecnología, legal y la política pública. Si bien estos conocimientos son necesarios, también estos se apoyan de conocimientos generales como es la probabilidad, la estadística y la visualización gráfica para producir los entregables que requiere. A su vez, podrán observar que también este sistema modelo también tiene contemplados entregables hacia usuarios de nivel estratégico, táctico y operativo, por lo cual se ve bastante aterrizado con la realidad. Y bien, a partir de este ejemplo nos surgen dos grandes preguntas, y la primera es ¿qué capacidades analíticas se requieren para hacer información y análisis en materia de ciberseguridad? Y la segunda es ¿cómo es que se canaliza el conocimiento para generar la analítica? Y bien, en cuanto a las disciplinas de conocimiento de ciberseguridad, es obvio que las específicas están ligadas a la tecnología, a las telecomunicaciones, a la seguridad de operaciones, forencia digital, respuesta a incidentes y legal. Y por otra parte, al igual, la forma en la que, la información, análisis se produce es porque la información se requiere canalizar y delimitar a un marco teórico que se subordina a la agenda de riesgos.
Y para ello el marco teórico que se vaya a elegir pues debe de estar orientado a la introspección de las amenazas de ciberseguridad. Para poder ejemplificar un poco más estos marcos teóricos y los enfoques que pudieran presentar, veamos 3 distintos de ellos, empezando por STIX. Este modelo es un tanto completo, dado que contempla 8 elementos y estos son totalmente interrelacionados entre sí para poder dar un panorama completo de la actuación de ciberseguridad en términos de amenaza. En sí, todo empieza a partir del primer elemento, que son los observables, que estas son propiedades de las operaciones de los equipos de cómputo y redes, siendo cualquier tipo de propiedad, direcciones IP, sistemas operativos, redes, en cualquier cosa que pueda describirlo. Entonces, estas finalmente, en términos de ciberseguridad, los observables responden a la pregunta ¿qué actividad se identifica en los equipos y en la red? Ahora, el segundo elemento son los indicadores, los cuales son patrones observables de comportamientos de interés que pudieran estar ligados a una amenaza. Estos responden a la pregunta ¿qué actividad debemos validar en la red y sistemas y por qué? Ahora, el tercer elemento son las técnicas, tácticas y procedimientos, los cuales son un conjunto de indicadores asociados a una amenaza. Estos responden a la pregunta ¿qué es lo que hace la amenaza? Ya que estos, a su vez, reflejan las acciones sobre objetivos que pretende el atacante. Ahora bien, un cuarto elemento son los blancos de ataque, que son aquellos de equipo de cómputo susceptibles a la efectividad de estas técnicas, tácticas y procedimientos. En términos de ciberseguridad, los blancos de ataque nos responden a la pregunta ¿qué debilidades aprovechan la amenaza? Y bien, ahora los incidentes. Esto es un elemento que representa una instancia de indicadores y en términos de ciberseguridad responden a la pregunta ¿dónde se ha materializado una amenaza? El sexto elemento son las campañas, los cuales son instancias de ataque a uno o más equipos de cómputo que persiguen una acción sobre objetivo específica y por ende son trazables a técnicas, tácticas y procedimientos que incluyen estas acciones. En términos de ciberseguridad, estos responden a la pregunta ¿qué finalidad motiva la amenaza? Ahora, el séptimo elemento es el curso de acción, que son las acciones de protección y respuesta que se pueden tomar ante las campañas potenciales a las que están expuestos los equipos de cómputo. Para ello, el curso de acción responde a la pregunta ¿qué debemos y podemos hacer al respecto para protegernos? Y por último está el elemento de los actores de amenaza, que son básicamente los individuos o organizaciones maliciosas a las que se le atribuye la materialización o intento de las amenazas. Ahora bien, este es un primer modelo, el de STIX. Veamos un segundo modelo y contrastemos la diferencia de su alcance. Segundo marco teórico a revisar es a través del modelo de diamante tradicional extendido. Estos dos modelos están focalizados en el análisis introspectivo de un actor de amenaza y no necesariamente en la foto completa como lo vimos con STIX. Como tal, el modelo de diamante recopila cuatro elementos tradicionales, que son el adversario, que es el mismo actor de amenaza, sus capacidades, las víctimas que están asociadas a él y la infraestructura que emplea para sus deidades. O también en su modelo extendido agrega 2 elementos adicionales, siendo el sociopolítico para analizar la relación que el adversario tiene con la víctima y la tecnología, que es para ver la relación con la infraestructura que emplea para las deidades. Y bien, veamos un tercer modelo para poder tener mayor entendimiento de esto. Este sería el del modelo de la cadena de ciberataque, también tradicional y extendida. En sí, este tercer modelo está enfocado en el análisis de las acciones del actor de amenaza con respecto a las víctimas, por lo que todas las acciones que realiza, desde el reconocimiento de la víctima, las vulnerabilidades a las que es susceptible, hasta las acciones sobre objetivos, separa en cada fase todos los, indicadores que logra identificarse, sin salir del mismo evento. Al igual, existe una cadena extendida que agrega 2 capas adicionales. La primera capa adicional es para poder describir las actividades de postcompromiso, siendo las más importantes la escalación de privilegios y el movimiento lateral, y por una segunda capa adicional que realmente describe un sistema final que es que es la víctima final de un ataque. Conociendo estos marcos, es importante señalar que ninguno es mejor que otro, sino que se pueden utilizar de manera individualizada o integrada según las necesidades de análisis. Ahora que tenemos un concepto común de esta inteligencia y cómo se produce, hay que identificar cómo es que se operativiza. Esto es a través de los frentes de gestión de ciberseguridad. Es
la seguridad de las operaciones, la gestión de vulnerabilidades, la respuesta a incidentes, la prevención de fraude y el análisis de riesgo. Estos serían los canales por los cuales la información y el análisis se operativizaría para generar una mejor postura de protección en la organización. Ya que hemos repasado estos conceptos y hemos establecido un concepto común sobre la ciberinteligencia, veamos algunos casos de uso para poder llevar esto a cabo en nuestras propias casas posterior a la finalización de esta cápsula. Empecemos por la etapa de planificación y dirección del sistema. Básicamente en esta generamos una agenda de riesgos de ciberseguridad. Recuerden, la creación de una agenda de riesgos involucra una categoría amplia de interés, subcategorías que identifican activos y elementos de valor para la organización y por último, los riesgos y oportunidades que presentan estos activos o elementos de valor. A partir de estos riesgos u oportunidades, que realmente nos enfocaremos en riesgos, se define una serie de objetivos de información y análisis. Estos objetivos de información y análisis permiten generar o identificar escenarios de amenaza específicos para estos riesgos que hemos identificado en la agenda de riesgos. Y bien, como tal, les presento también no solo la agenda de riesgos que les he propuesto, sino también una propuesta de los objetivos de información y análisis y los frentes de operatividad de ciberseguridad que estarían asociados a ellos para que puedan hacer uso de estos productos finalmente. Ahora, para poder ejemplificar un poco más el tema de los objetivos de información y análisis, veámoslo a través de los planes de búsqueda para poder hacer un seguimiento de estos. Veamos 3 ejemplos específicos. Ahora, para poder generar estos escenarios es importante que no solo se vea el frente operativo de la seguridad y el objetivo de información y análisis, sino que también se tiene que determinar cuál es el detonador de la investigación, la línea de acción que sugiere y el objetivo del plan de búsqueda que se va a perseguir. Veamos 3 ejemplos. El primero, vamos a mostrar un ejemplo de contingencia COVID en el que se reportan phishing con motivos de COVID-19 por parte de los usuarios o por parte de fuentes públicas. En sí, el trigger es que cualquiera de los dos, sea la fuente pública o el usuario, lo reporten, y su objetivo pues es descubrir una superficie de dominios, buzones, páginas que deban de bloquearse y no deban de ser accesibles al usuario para que no tengan que tomarse ninguna acción posterior. Entonces, de este objetivo, como pueden observar, se puede revisar que al recibir un nombre de dominio, sea por correo o por una página web, estas empiezan a correlacionar con otras fuentes para que nos brinden otras propiedades adicionales que están relacionadas con la campaña. Posterior a eso, todos estos indicadores obtenidos, adicionados, se estarían implementando a través de las líneas de control que tiene la seguridad de la operación. Ahora vemos un segundo caso también de seguridad de la operación, pero en este caso en torno a la identificación de superficie de publicaciones e identidades que promueven una falsa promoción de ayuda en nombre de la organización sin esto estar autorizado. Como tal, se emplean los nombres de usuario para poder hacer una correlación de qué otras identidades presentan y así poder identificar identidades a monitorear y contenido que posiblemente tendremos que mandar a bajar a través de la operación. Y por último, veamos un tercer ejemplo que no se focaliza precisamente en un alcance de campaña específico, sino a través de la prospectiva de datos sensibles, siendo esto un caso de fuga de información sensible. Esto pudiera ocurrir en la situación de COVID en caso de que los usuarios no tengan las herramientas para poder hacer un trabajo remoto adecuado o bien estas no estén presentes por no estar en el ambiente corporativo. A partir de este ejemplo, el usuario de información detona una lista de palabras de interés relacionadas a información sensible y con ello se emplea la plataforma de Google Alerts, la cual realiza una búsqueda sobre aquellos resultados indexados y conocidos por el motor de búsqueda Google. Lo interesante de este tercer ejemplo es que a pesar de que desconocemos la totalidad de sitios que hospedan documentos para la gente,
A través del resultado del motor de búsqueda podemos identificar una mayor cantidad de sitios, incluso desconocidos, y a su vez también aprovechar un recurso abierto para no necesariamente depender de una plataforma comercial para la recolección de esta información. Y bien, con este último ejemplo hemos revisado de manera práctica la forma en que se puede operativizar la ciberseguridad en el plano de inteligencia y por supuesto también los elementos básicos para que ustedes puedan explorar estas ideas después de esta cápsula. De antemano agradezco su tiempo y compañía. Espero que esta cápsula haya sido de interés para todas y todos. Hasta luego.